Yo quiero hablar con ustedes sobre algo que algunos todavía no tienen muy claro, y es un regalo que Dios nos da. Es algo que Dios pone en nosotros, mismo sin merecerlo. Yo no lo merezco, usted no lo merece, mas Dios insiste en trabajar con nosotros y pone esto en nosotros. Estoy hablándoles de autoridad. Hasta quiero ilustrar para que ustedes asimilen, guarden y nunca más se olviden, porque lo que vamos a aprender hoy estará fresco, vigente e importante dentro de 5 años, dentro de 10, 15 o 20 años, o los años que sean. Si el Señor Jesús no vuelve, lo que vamos a hablar aquí nos va a servir para toda la vida. ¿Ok? Imagínense que este mi amigo aquí, ¿cómo te llamas? Giancarlos. ¿Cómo? Giancarlos. Giancarlos. Giancarlos es un oficial de tránsito. Oficial de tránsito. ¿Cómo se llama el órgano que regula el tránsito aquí en el país? GMT, PMP, PMC. Bueno, eso ahí. Él es un oficial del tránsito. Por ser un oficial del tránsito, Giancarlos, él recibe autoridad. Aquí está el gorro, aquí está el chaleco. Pone ahí, por favor. Ahí está el chaleco. Y él, con esta postura gigante, está ahí en la carretera que lleva al Pacífico o al Atlántico. Tenga aquí el silbato. Bueno. Viene un autobús cargado de profesionales, hombres que miden 1,90 m de estatura. Pero Giancarlos está ahí en nombre de la ley, con su modesta estatura. Giancarlo suena el silbato fuerte, más fuerte, así es, y levanta la mano, la otra, esa. Ese autobús, que tiene 40 ingenieros, arquitectos, doctores, médicos, abogados, un conductor especializado, un autobús de lujo que está viajando en la carretera del Atlántico, del Pacífico, de donde sea. ¿Qué tiene que hacer el autobús? Tiene que detenerse. Y Giancarlo dice: yo quiero que todos los pasajeros bajen. Tienen que bajar. Y él dice: voy a registrar todo lo que hay aquí, el autobús y los pasajeros. Y no importa que se vaya a atrasar el viaje de ustedes 1 o 2 horas, solo se van a continuar en su camino cuando yo diga. ¿Y quién puede contra Giancarlo? Nadie puede. Mismo con su modesta estatura, con su aspecto simple, mas ele está dotado, vestido de quê?
autoridad. Él habla en nombre de la ley. Entonces, si las personas se agradan o si se enojan, si les parece bien o si les parece mal, no les queda de otra. Tienen que obedecer. No es por Él, es a quien Él representa. Él representa la ley. Bueno, usted, obrera y obrero, no trabaja para la PMT. Usted no está vestido con un chaleco verde fluorescente. Usted no tiene un silbato en la mano. Mas usted está vestido de autoridad espiritual. Usted es un representante del Rey de Reyes y del Señor de los Señores. Somos soldados del Señor de los ejércitos. Y a partir del momento en que usted se integró al ejército de Dios, usted es un soldado y poseedor de autoridad. No es que usted merezca, que usted sea el Superman o la Mujer Maravilla. Usted y yo somos simples comedores de frijoles y tortillas, pero a nuestro Señor le pareció bien llamarnos y hacernos sus siervos. Y Él nos dio su autoridad. A los discípulos les impactó, les hizo dar vueltas la cabeza cuando ellos probaron esto. Giancarlo, siéntate aquí un poquito y después me vas a ayudar más, por favor. Verifique en su Biblia el Evangelio de Lucas, capítulo 10, versículo 17. Quem não tem Bíblia vai aparecer en la pantalla. Los discípulos habían recibido orden del Señor Jesús. Vayan y curen a los enfermos. Vayan y liberen a las personas poseídas de demonios. Vayan y ayuden a los que están sufriendo. Purifiquen leprosos. Devuelvan la vista a los ciegos. Vayan. Y los discípulos fueron vestidos de ¿qué? ¿Cuál es la palabra? Autoridad. Ellos fueron vestidos de autoridad. Autoridad prestada por el propio Señor Jesús. Y los discípulos regresaron días después. Y cuando los 72 volvieron, ¿cómo era el estado de ánimo de ellos? Estaban muy contentos y decían, me imagino sus caras de espanto: Señor, en tu nombre, representándote a ti, en tu nombre, hasta los demonios se nos sujetan. Enfrentamos al infierno, enfrentamos a los demonios, personas poseídas por demonios, que decíamos, espíritus que poseen estos cuerpos, salgan, y los demonios salían. Llegamos a lugares oscuros y los iluminamos a estos lugares. Llegamos a estos lugares dominados por las tinieblas y acabamos con el dominio del diablo. Hasta los demonios se nos sujetan. Era la primera experiencia que ellos tenían con la autoridad que habían recibido. Y Jesús les dijo: yo veía
a Satanás caer del cielo como un rayo. ¡Sas! Cuando él quiso corromper a los demás ángeles y aplicar un golpe de estado contra Dios, tomar el lugar de Dios en la gloria, él fue lanzado como un rayo desde el cielo a la tierra. Y Jesús dijo: miren que yo les he dado. No es que alguna vez, que quizá, que puede ser, que un día, no. Ya les he dado a ustedes que poder, autoridad, capacidad, poder para aplastar serpientes y escorpiones y para vencer a todo el poder del enemigo, sin que nada los dañe. Pero no se alegren de que los espíritus se les sujeten, eso es poco, sino de que los nombres de ustedes ya están escritos ¿dónde? En los cielos. Entonces, usted puede ser feo, usted puede no saber hablar bien, usted puede haber venido de una niñez, de una adolescencia, un inicio de vida adulta, muy pobre, muy modesto. Usted puede no tener diploma de nada. Usted puede ser la persona más anónima. Quizás si usted muriese, no habría 4 que cargar a su cajón, su ataúd. Usted es un ilustre desconocido, una persona que quizá nadie nota cuando usted falta. Mas Jesús le amó, le llamó, le dio autoridad para que usted, a donde vaya, lo represente, para que usted se comunique con las personas en su nombre. Entonces, cuando el obrero, la obrera, pone su uniforme y está allí en el salón para atender a una persona que llega triste, deprimida, endemoniada, enferma, adicta al vicio, con pensamiento de suicidio o lo que sea, y usted atiende a esta señora, a este hombre, a esta víctima, a esta persona, usted tiene autoridad para decir: te digo como si Jesús te dijera, sea curada. Te digo como si Jesús te dijera, sea libre de su depresión, sea libre de su vicio, sea libre de ese pensamiento de muerte, de suicidio, sea libre de esa brujería que le hicieron, sea libre de ese hechizo, de esa maldición que le lanzaron. Y la persona que cree verdaderamente es libre. No porque usted sea gran cosa, no porque yo sea gran cosa, no somos nada, mas porque tenemos un gran Dios. Señor de los ejércitos es su nombre, y nosotros hacemos su obra representándolo a Él, en su nombre. Por eso hasta los demonios se nos someten. Entendiendo esto, entonces en nuestras iglesias tienen que suceder cosas. En una visita que usted hace para orar por una familia, por un enfermo, tienen que suceder cosas. Por eso
cuando usted atiende a una persona nueva de primera vez en la iglesia, tiene que pasar algo bueno allí. En todo lo que hacemos, cuando ponemos las manos sobre la cabeza de una persona y determinamos sea curada en el nombre de Jesús, ella tiene que ser curada. Obispo, todos van a ser liberados, todos van a ser curados. Infelizmente no todos, porque no todos creen. Mas los que crean van a ser liberados, van a ser curados. Cuando Jesús vino en carne al mundo, Jesús no acabó con los médicos. Jesús no acabó con los hospitales. Continuaron existiendo enfermos. Continuaram existindo médicos e hospitales. Jesús no acabó con los hospitales, con los médicos. No curó a todos los enfermos, mas curó a muchos. ¿Y quiénes fueron los muchos? Los que tuvieron fe, los que creyeron, recibieron. ¿Todas las personas serán curadas? No, mas los que crean serán. Ahora usted y yo tenemos que ejercer nuestra, ¿cuál es la palabra? Autoridad. En nuestras oraciones tienen que haber liberación, sanación, el demonio manifiesta y sale, tiene que haber poder. Porque un policía de tránsito puede estar con su gorro, con su uniforme, con su silbato, hasta con una pistola. Pero si él se queda parado ahí como un espantapájaros, sin hacer nada, el tránsito va a fluir. Usted ve en la ciudad, muchos policías solo están parados, fantasiados de policía, y no levantan una mano, no hacen nada. Y el tránsito está todo amontonado y no hay nada que se solucione, porque no usa su autoridad. El siervo de Dios también tiene autoridad, pero no basta tenerla, hay que usarla. Vamos a ver lo que Jesús habló sobre esto. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 8. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 8. ¿Qué dice el Señor Jesús sobre esto? Cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, ¿ya vino sobre usted? ¿Ya vino sobre mí? ¿O usted tiene alguna duda? Porque si tiene duda, entonces usted no puede ser obrero. Una cosa que se necesita para ser obrero es tener certeza de haber recibido al Espíritu Santo. Y cuando usted tiene certeza, no necesita querer probar nada. Usted sabe que es hombre y es hombre, no tiene que hacer otra cosa para probar que es. Usted sabe que es mujer y acabó, y no tiene que dar explicaciones. Sabe qué es usted. Usted recibió el Espíritu Santo, sabe que tiene el Espíritu Santo y tampoco tiene que explicar o probar nada a nadie. Es una certeza que usted lleva dentro. Entonces Jesús dijo, al recibir al Espíritu Santo, cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, recibirán que no fue amor, no fue alegría, no fue gozo o paz. Al recibir al Espíritu Santo, ustedes, mis soldados, reciben poder y serán mis testigos, mis representantes, mis instrumentos, comenzando por Jerusalém, porque foi allá que todo começou, em Judea, em Samaria e hasta em Guatemala. Bueno, não disse Guatemala, pero disse hasta lo último de la tierra.
está incluida Guatemala. Entonces aquí en Guatemala nosotros hemos recibido el Espíritu Santo, hemos recibido autoridad, hemos recibido poder. Entonces en nuestras oraciones por las personas tiene que haber manifestación de poder. Es tan incómodo, no puede ser normal cuando una obrera o un obrero presenta una persona para el pastor y dice así: pastor, yo traje a esta persona para que usted la ore porque le ha ido mal. Bien, el pastor con mucha pasión tiene que atender y tiene que orar. El pastor está ahí para esto. Pero el pastor pregunta: ¿usted ya oró por ella? No. ¿Usted ya oró por él? No. Pero es un no como quien quiere esconderse. Es un no como que no oré porque no sé, no creo que Dios me escuchará. Está negligenciando la autoridad. No está usando el poder del Espíritu Santo que le fue dado. Jesús dijo: recibiréis poder y serán mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta en Guatemala. Vea el primero libro de Corintios, capítulo 2, versículo 4. Va a pasar después de Hechos Romanos y después de Romanos Corintios. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 4. Pablo nos está diciendo: mi palabra ni mi predicación se basaron en palabras persuasivas de sabiduría humana. Yo no ejerzo un apostolado, yo no vivo un cristianismo de puras palabras, sino mi trabajo ha sido en la demostración del Espíritu y qué. Entonces, una obrera, un obrero, tiene que pasar para las personas estas dos cosas: Espíritu y poder. Pero obispo, ¿y si yo digo a la persona que ella se va a curar, ella se va a recuperar, ella se va a levantar y después ella se muere? Porque la voluntad de Dios fue recogerla, fue llevarla. Pero eso no anula su autoridad. Y Dios se agradó porque usted confió y usted hizo su parte. Lo demás se ha hecho la voluntad de Dios. Pero nosotros tenemos que usar la autoridad que nos fue dada y transmitir a las personas espíritu, poder. Hay poder en nuestras palabras. Transmitimos espíritu cuando hablamos. Fluye poder de nuestras manos cuando oramos, cuando tenemos conciencia de nuestra autoridad. Y para terminar, 1 de Corintios capítulo 4, estamos en el capítulo 2, avance una página, versículo 20. 1 de Corintios 4:20. Porque el reino de Dios no es cuestión de palabras, sino de qué. Muéstreme una iglesia donde hay poder,
y yo le muestro una iglesia que siempre vienen personas nuevas, porque donde hay poder, suceden cosas, vidas son transformadas, entonces vienen personas nuevas. Muéstreme una iglesia donde no pasa nada, no hay poder, y yo le muestro una iglesia que son siempre las mismas caras. No avanza, no crece, no aumenta de gente, no pasa nada. Entonces es mi deber usar mi autoridad. Pero obispo, yo me siento tan poco calificada, eu me sinto assim tão pouco preparado, me dá medo de falar e que a coisa não suceda. Não é por usted, não se trata de usted, é aquele que le usa. E quando passem as coisas, não é a usted que le darão as graças, não foi usted. Toda a glória é para Deus. Então, eu quero que vocês cheguem a suas igrejas para transmitir poder. Eu quero que vocês orem, atendam, hagam visitas, casas de oração, escutem a las pessoas que chegam sofrendo e transmita para eles autoridade, poder, unção. Pero se a obrera ou se o obrero vive em la carne, não lee a Bíblia, não ora, não ayuna, mas bem anda en el pecado, haciendo lo que es errado, la conciencia siempre pesada, aí com razão la persona duda al momento de ejercer su autoridad y hacer el trabajo, no tiene confianza, porque la mala conciencia no le deja servir a Deus como devia ser. Então, aproveite a oportunidade para pedir perdão, para humilhar-se, para dizer-lhe: Senhor, lava-me de mis culpas, de mis pecados. Eu quero fazer o que é correto, para que eu pueda funcionar como um instrumento tuyo e ajudar a los demás. Póngase de pie, por favor.